Pues nosotros estamos en estos momentos impulsando lo que hemos denominado la primer constituyente de pueblos originarios de Colombia, que la vamos a hacer el 8 y el 9, el 9 y el 10 de noviembre en Santander de Quilichao. La idea básicamente es tocar temas estructurales de las comunidades indígenas, como es el territorio, la cultura, todo lo que tiene que ver con legislación indígena, todo lo que tiene que ver con la economía propia. Cómo empezamos a potencializar ese tipo de aspectos, porque hoy estamos, pues sabemos que estamos en un mundo globalizado, neoliberal, capitalista y todo lo que usted le pueda colocar, todos los calificativos que usted le pueda dar. La idea es empezar a trabajar desde las comunidades indígenas, desde la base, propuestas que lleven a generar cambios estructurales en nuestras comunidades y también a este gobierno. O sea, nosotros como constituyente, como poder constituyente, la idea es discutir nuestros temas, fortalecerlos y en esa medida llevar a cabo nuestras exigencias, o sea, desde la base, desde los cabildos, desde las organizaciones, desde los comuneros, desde los líderes, y todos aquellos que yo les decía, y los no indígenas que también quieran aportarle, porque hoy inclusive hay compañeros mestizos que inclusive son más indígenas que nosotros y están tratando de recuperar una cultura que para ellos es sumamente importante. Entonces la idea es cómo nosotros empezamos a fortalecer este proceso a partir de la discusión en esta constituyente, estos temas, y empezar a trabajar, porque de ellos deben de salir mandatos que los deben de tomar no solamente las organizaciones indígenas, sino los otros que vean en ese proceso y en esos mandatos una alternativa de cambio, de poder y cambios estructurales que lleven a mejorar condiciones, no solamente a las comunidades indígenas, sino a los diferentes sectores sociales del país. Nosotros en la Constitución del 91 somos reconocidos, o sea, es una cuestión formal, pero en la práctica, qué se está construyendo? Inclusive se está hablando de un Estado social de derecho, pero ¿en dónde queda, por ejemplo, cuando las comunidades indígenas exigimos salud, exigimos tierra, autonomía? ¿En dónde queda eso? ¿En dónde, en dónde se ha planteado eso? Cuando nosotros, a partir de los usos y costumbres o el derecho propio, no hay nada que se pueda construir por encima de la Constitución. Inclusive debemos de estar sometidos en ese espacio que se llama constituyente del 91, Constitución del 91, y inclusive se vulnera la misma autonomía de las mismas comunidades, el mismo Estado se ha encargado de eso. Entonces, decir, por eso le planteo que es un reconocimiento formal, porque a la práctica no hay nada de eso. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Es necesario que nosotros empecemos a discutir cómo queremos la tierra. Eso no se discutió en el constituyente del 91, cómo queríamos nuestras economías, eso no se discutió ahí. Cómo queremos ver o cómo queremos que el derecho propio, la legislación indígena sea algo mucho más fuerte. Eso no se dio ese espacio para discutirlo ahí. Cuando hablamos de cómo queríamos la educación, cómo queríamos la salud o cómo queríamos un país, a las comunidades indígenas, el solo hecho de haber estado Lorenzo Muelas y Rojas Birri, pues dos representantes indígenas que estuvieron ahí, es muy mínimo ante lo que nosotros podíamos aportar en ese momento. O sea, y no es una construcción que haya dicho el movimiento indígena estuvo ahí, la generalidad del movimiento indígena estuvo ahí, no, es una parte y es necesario construir. Y nosotros estamos diciendo, vamos a hacer una constituyente con el fin de generar nuestras propuestas. En el momento dado que se dé una nueva constitución, que se convoque una nueva constituyente, estas son las propuestas trabajadas desde la base, con un proceso de anterioridad, con un proceso que sea mucho más vinculante. Entonces, decir, ¿de qué sirve lo formal cuando a la práctica, qué nos ha tocado, qué hemos tenido que hacer para seguir conquistando derechos? Pues seguir en las calles, seguir movilizándonos, así como lo hicimos ahorita el 19 hasta el 20 que estuvimos ahí, las comunidades indígenas, o las diferentes recuperaciones de tierras que hicieron en Japio, la Emperatriz, en Malabrigo. O sea, ¿qué nos ha tocado? Movilizarnos. Entonces, ¿de qué sirve que se diga es un país multiétnico y pluricultural cuando nuestras exigencias a hoy no se cumplen, no se han dado? Nosotros planteamos al interior de la coordinación, nosotros planteamos que es necesario buscar la unidad no solamente al interior del movimiento indígena, sino tratar de buscar la articulación con otros sectores sociales. Nosotros decimos, cuando en Colombia se legisla, no se legisla para el indígena, o no se legisla solamente para el afro, no se legisla solamente para el sector estudiantil, se está legislando para todos. Entonces, cuando nosotros decimos es necesario articularnos y crear un espacio de coordinación, la idea es que nos vinculemos a las diferentes movilizaciones que están a nivel nacional, y no solamente en el espacio de movilización, sino a la hora de construir propuestas, de generar propuestas que lleven al fortalecimiento inclusive de los mismos cabildos, de las mismas organizaciones regionales, inclusive las mismas organizaciones nacionales.
nosotros planteamos que es necesario la verdadera unidad. Una verdadera unidad no solamente discursiva, sino una verdadera unidad real, concreta, de hecho, que uno puede decir, bueno, estamos aquí, todos discutiendo, estamos todos movilizados y estamos todos trabajando por construir un país y construir un país donde los cambios deben de ser estructurales. O sea, no queremos cambios simplemente someros, exigencias mínimas, no, yo creo que es necesario trabajar en esa medida. Entonces decimos, es necesario meternos con los estudiantes, llamar al sector afro, llamar al sector campesino, llamar al minero, llamar al campesino que está en lo más lejano. Es necesario acercarnos a él, es necesario que nos acerquemos todos para poder construir un nuevo proceso diferente, que sea mucho más vinculante. Y porque si vemos hoy, por ejemplo, hoy las organizaciones nacionales realmente se movilizan y están tirando mucho más hacia el sector, solamente el sector indígena. O sea, se pide solidaridad hacia nosotros como indígenas, pero a la hora real, cuando el campesino se moviliza, ¿en dónde está la solidaridad del indígena frente a ese espacio? Entonces, y hoy hay indígenas que nosotros hemos entendido que la lucha en este país debe ser con todos. Sabemos que conocemos el enemigo, sabemos quién es, y entonces sabiéndolo ya tenemos que enfocarnos y todos juntos hacia él. Entonces estamos construyendo una propuesta de coordinación, de articulación, donde nos recogemos en Marcha Patriótica, nos entendemos con esa plataforma, nos interesa seguir fortaleciendo esa plataforma y porque así algunos cabildos no estén compartiendo, algunas organizaciones no estén compartiendo la plataforma de Marcha Patriótica, los comuneros sí, las comunidades de base sí están trabajando en ese sentido. Entonces es necesario empezar a articular, empezar a crear ese espacio y fortalecerlo para movilizaciones, para construcción de propuestas, lo que decía yo ahorita, y a partir de ahí, hombre, fortalecer Marcha Patriótica, fortalecer los procesos de movilización a nivel nacional y fortalecer mucho más nuestras reivindicaciones. Nuestras reivindicaciones no son diferentes a las que propone la ONI, a las que propone la OIA, a las que propone el CRIG, así no, inclusive lo que nosotros somos es mucho más. Estamos tratando de ir mucho más allá, no quedarnos con reivindicaciones leves, sino ser mucho más profundo, es discutir. Inclusive yo planteo que si a nosotros como indígenas no nos preguntaron si queríamos hacer parte de este Estado o de la naciente república, en todo el proceso hemos participado de construcción de este país, pero no nos han tenido en cuenta. O sea, hoy hacemos parte del sector de los oprimidos, de los explotados. Entonces es necesario nosotros, a partir de un proceso de coordinación, tratar de vincular, de articularnos a los diferentes procesos sociales y con ellos empezar a construir. Porque lo que están haciendo ellos nos beneficia a nosotros y lo que nosotros hacemos también nos beneficia a ellos. O sea, yo creo que es una cuestión de reciprocidad a la hora de construir propuestas.